Decidí responder una llamada de un número desconocido sin saber lo que iba a descubrir. Era una noche tranquila, había pasado todo el día trabajando en la oficina, y finalmente me dejé caer en el sofá, exhausto. Mi teléfono estaba sobre la mesa, como siempre, y de vez en cuando me distraía mirando las notificaciones. Sin embargo, esa noche, uno de los mensajes se destacó. Era de un número desconocido. El mensaje decía solo una frase: te estoy esperando. Mi corazón dio un vuelco. No conocía ese número, y no recordaba haber hablado con nadie recientemente que tuviera una razón para enviarme algo así. Pensé que debía ser alguna broma, así que, aunque estaba intranquilo, dejé el teléfono y traté de desconectarme. Unos minutos después, mi teléfono sonó. Era una llamada desde el mismo número. El miedo comenzó a invadirme. Me levanté y miré la pantalla, dudando en contestar. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? Pero finalmente, decidí descolgar, pensando que si era una emergencia, tendría que escuchar. Al instante, escuché la respiración pesada de alguien al otro lado de la línea. No decía nada. Era como si me estuvieran observando, esperando que hablara primero. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. La respiración se intensificó por un momento, luego la voz finalmente habló, tan baja y clara que sentí un escalofrío recorrerme. Nos conocimos hace años. Yo estuve allí cuando sucedió. Me quedé helado. Esa frase me caló hondo, pero no supe cómo reaccionar. No reconocía la voz, pero había algo en ella que me resultaba familiar. ¿Qué había pasado hace años? Mi mente comenzó a recordar, pero la conexión no lograba encajar. ¿De qué estás hablando?, dije, comenzando a sentir una incomodidad palpable. Yo te vi esa noche. ¿Recuerdas? Estaba contigo. Recuerdo la noche que mencionaba. Había sido un accidente. Mi hermano menor había estado de fiesta, y yo había ido a buscarlo. Nos metimos en un pequeño bar al que nunca volvimos, y después de un par de horas, salimos para regresar a casa. Un coche pasó a gran velocidad y nos arrolló. Mi hermano terminó en coma por semanas, y yo apenas pude salir ileso. Pero nunca supe mucho más de esa noche. Esa voz en la llamada, era como si hubiera estado allí, cerca, observando todo. De repente, la línea se cortó. Mi mano temblaba al sostener el teléfono. La llamada estaba terminada, pero no podía dejar de pensar en la última frase de la persona. Estuve allí cuando sucedió. Esa misma noche, me costó mucho conciliar el sueño. Al despertar, la confusión persistió. Sentí que algo no encajaba, que había algo oscuro que nunca había entendido. Pero decidí ir a ver a mi hermano al hospital, de todas formas. Cuando llegué, me dirigí a su habitación. Estaba allí, acostado, con los ojos cerrados. Nada había cambiado, todo parecía normal. Fue en ese momento cuando una enfermera se acercó, y mientras ajustaba la gota de suero, me miró con una expresión seria. ¿Sabía usted que su hermano tenía otra persona en la habitación esa noche? Uno de los otros pacientes, le habló durante horas. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quiere decir? El paciente que estaba en la cama de al lado, el que se recuperó rápidamente. Le dijo que él lo conocía. Que había estado allí cuando ocurrió el accidente. La enfermera se quedó en silencio unos segundos. De hecho, ese paciente desapareció esa misma noche. Nadie sabe quién era. Mi mente comenzó a hacer conexiones. Recuerdo que había visto a un hombre salir del hospital esa misma noche. Pensé que era un médico o un visitante, pero ahora, algo dentro de mí empezaba a conectar los puntos. La llamada, la respiración al teléfono, el hombre que desapareció en el hospital, por fin, me di cuenta de lo que había sucedido. La persona que me había llamado, la voz que había estado esperándome, no era un extraño. Era el hombre que había estado con nosotros aquella noche. Pero no estaba allí como una persona normal. Era alguien que había muerto en el accidente, alguien que no había sobrevivido. Y ahora, parecía que me estaba buscando, esperando que yo recordara lo que sucedió. Esa llamada no era una coincidencia. Ni tampoco el hecho de que hubiera desaparecido el paciente esa noche. De alguna forma, él había logrado llegar a mí, seguirme, recordarme lo que realmente ocurrió. Desde entonces, no he vuelto a recibir más llamadas, pero sigo sintiendo su presencia, como si estuviera observando cada paso que doy. A veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, siento esa misma respiración seca, esperando que finalmente entienda lo que realmente pasó esa noche.